Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un interactivo en el que la pregunta que vamos a realizar es ¿por qué me cuesta tanto conectar con la seguridad? Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mayna Sáez, psicotaróloga y canalizadora. Espero de corazón que este interactivo que tenemos en el día de hoy os guste y os ayude a conoceros un poquito más y a entender también un poquito más qué es lo que está pasando en vuestra vida en este preciso instante. Así que muchísimas gracias por estar aquí y vamos allá, vamos al interactivo que tenemos en el día de hoy. Como os decía en la presentación, en el momento de iniciar el vídeo, la pregunta que vamos a realizar hoy es ¿por qué me cuesta tanto conectar con esa parte de seguridad, ¿no? De mí misma, de mí mismo? Esas dificultades que muchas veces tenemos y que no somos capaces de comprender o no entendemos por qué tenemos esa dualidad, ese miedo, esa inseguridad. Vamos a tratar de averiguar en el interactivo de hoy qué es lo que causa o qué es lo que está bloqueando esa seguridad, ¿de acuerdo? Para ello, como siempre, tenemos dos opciones. En este caso tenemos la opción número 1, que es el gatito de color negro, y la opción número 2, que es el gatito que está sentado. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para elegir, con lo cual, si no lo tenéis muy claro, lo que podéis hacer es pausar el vídeo y luego reanudarlo, como vosotros sintáis. Pero lo más importante de todo es que bueno, vosotros dentro de lo que estéis experimentando o escuchando os resuene realmente aquello que estáis escuchando, porque es de vital importancia que tenga esa resonancia. Ya sabéis, como siempre os digo, que los vídeos son generalizados y que nunca se pueden comparar a una tirada personal, pero si hay aquí la suficientemente información para que a ti pues te funcione y te resuene, pues maravilloso, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a apartar esta primera opción, la vamos a dejar en un lado. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 1 del gatito de color negro, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Por qué o qué me está impidiendo conectar con la seguridad que hay en mí? Bueno, realmente una de las cosas que nos está marcando ya aquí la tirada es que hay una situación que sale un poco de lo habitual, que tiene que ver sobre todo con una dualidad que vosotros tenéis a nivel interior, ¿de acuerdo? Fijaros que por un lado estáis como muy aferrados a situaciones anteriores que han podido suceder bueno, en diferentes circunstancias de vuestra vida, en las que las decisiones que habéis tomado no han tenido el resultado que vosotros esperabais, o incluso podéis haber pensado en algún momento de que podía haber habido pues bueno, una equivocación, un error, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto hace pues que os cueste mucho conectar con esa seguridad que en un inicio sí que teníais, ¿de acuerdo? Estabais como, erais mucho más seguros de vosotros mismos o de vosotras mismas, y esto ha hecho que con el tiempo pues esta circunstancia, esta situación en vuestra vida pues haya ido mermando, ¿no? Se haya ido pues como disipando. Vamos a ir por partes y vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando realmente. Fijaros, esta primera carta, como os decía, es una carta que os está exponiendo que esas decisiones que se tomaron en un momento determinado no tuvieron el resultado que esperabais, o incluso podéis pensar que fue un error, que eso os pasó una factura importante, pero también es importante tomar conciencia de que este tipo de cosas, cuando suceden, es para que nosotros tengamos un determinado aprendizaje, para que aprendamos algo, para que nosotros hagamos un ejercicio
después de haber pasado todo esto, porque a veces en el momento pues es muy complicado y es costoso poder ver con perspectiva, porque en ese momento, si nos ha salido la cosa mal, pues estamos en el dolor, en el sufrimiento y en la desesperación muchísimas veces de esa situación que nos ha tocado vivir, y eso al final lo que nos lleva es a no dejarnos o no volver a confiar en esa situación, ¿no? En la que nosotros en un principio teníamos una seguridad absoluta, y con lo que está pasando nos hace ver pues que a lo mejor no estábamos tan bien enfocados o enfocadas, y que esa decisión nos ha llevado al momento en que nos encontramos, ¿no? Al final es un poco como tomar conciencia de que en ese momento no podemos o no tenemos la facilidad de ver con perspectiva la situación, porque el dolor o el miedo de esa situación nos produce como una parálisis, ¿no? No nos deja poder ver con perspectiva, como os decía. No obstante, hay que volver a conectar, hay que volver a recuperar esa confianza. Fijaros, nosotros nos caemos y nos tenemos que volver a levantar tantas veces como sea necesario. Aquí no se trata tanto de si me equivoco, sino de experimentar, de no dejar de experimentar. Si yo me he equivocado en varias ocasiones y me he levantado y ya no quiero volver a correr ningún riesgo, lo que me puede suceder es que luego yo sienta también que mi vida está paralizada, bloqueada, y que las cosas no fluyen, no avanzan. Entonces es muy posible que tú además en este momento tengas una cierta sensación de que las cosas se han frenado para ti, de que las cosas están paradas, porque tú, por el miedo de volver a hacer algo, por el miedo sobre todo de equivocarte, de volver a que no te vuelvan a salir las cosas como tú esperas o como tú quieres. Puede haber ahí un bloqueo importante, y al no experimentar, al no volver a intentar nada, esto te lleva a que haya muchas cosas alrededor de ti que te dé una cierta sensación de estar todo, pues eso, bloqueado y parado. Bien, esto es muy importante. Fíjate, la carta de la emperatriz al final te está diciendo que te conectes con tu verdadera abundancia, con tu verdadera capacidad. Vuelvo a repetir que estamos experimentando todo el tiempo, que las personas venimos con una serie de circunstancias y de situaciones, y cada uno de nosotros tenemos una serie de retos que tenemos que afrontar y a los que nos tenemos pues que enfrentar también, ¿no? Entonces es como que hay determinadas cuestiones en las que tú tienes que volver a conectar con tu confianza, tienes que volver a conectar con tu centro de poder, y volver a confiar en que las cosas, porque hayan salido anteriormente no como tú esperabas, no puedan salir bien en esta próxima ocasión. Quiero decir, al final, si no lo pruebas, si no lo compruebas por ti mismo, por ti misma, no vas a saberlo nunca. Entonces, para volver a recuperar la confianza, debes simplemente confiar en que eso que tú sientes internamente que debes de hacer es importante para ti, ¿de acuerdo? Y esto, sobre todo, es una cuestión más personal, desde el punto de vista de que debes de centrarte en ti, y que no esperes tanto el resultado de lo que vaya a pasar, sino el confiar en hacer caso a esa voz interior que hay en ti, que te está diciendo haz esta acción, o toma esta decisión, o prueba esto, o ponte a estudiar esta cosa, o cambia de trabajo, etcétera. Quiero decir, es un poco como que no permitas estar parado o parada por las cosas que hayan podido pasar en un pasado. Quiero decir, al final, vuelvo a repetir, no siempre las cosas tienen por qué salir de forma negativa, ni muchísimo menos. Y de hecho, vuelvo a repetir que todos tenemos que pasar por ese tipo de procesos. Nos tenemos que equivocar para entender o comprender otras muchas cosas. Lo importante, vuelvo a repetir, no es el resultado, sino el respetar lo que me dice mi interior y llevarlo a cabo. Eso es volver a conectar con la confianza que hay en nuestro interior, ¿de acuerdo? Esta carta nos habla de esa dualidad en la que nosotros nos encontramos, que posiblemente es una dualidad en la que ya
tú llevas navegando muchísimo tiempo, y esto hace que a veces tengas esa inercia de llevar adelante ese proyecto, esa idea o eso que tú sientes, y en otras ocasiones haces todo lo contrario. Lo que haces es bloquearte, frenarte, pararte, y a pesar de que tienes una necesidad imperiosa de llevar a cabo algo, no lo acabas de hacer por el miedo a meter la pata, a equivocarte, a que cuestionen tus ideas o tus decisiones. Al fin y al cabo entras en un bucle en el que no te permites hacer aquello que sientes que debes de hacer. Y esto es muy importante. Si tú quieres volver a recuperar la confianza o sentir más confianza en tu vida, tienes que empezar a hacer más caso de lo que te dice tu corazón, tu parte más elevada, no tanto la mente, porque la mente es la que te bloquea, la que te está frenando en muchas ocasiones. Hay que prestar atención a todos los mensajes que nos llegan, tanto los mentales como los que son más espirituales, emocionales, etcétera, pero hay que observarlos y ser conscientes de qué es lo que nos está frenando y qué es lo que nos pide nuestro interior de verdad. Hacer ese ejercicio es de vital importancia para empezar a confiar más en nosotros mismos. Yo siempre digo que hagamos pruebas pequeñas, que comencemos con cosas pequeñitas. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que entendáis lo que os quiero decir. Imaginaros que lleváis mucho tiempo teniendo la inercia, la sensación o la necesidad de llamar por teléfono a una persona que hace mucho tiempo que no tenéis noticias, o que incluso hace tiempo que no habláis, o que a lo mejor las cosas no acabaron bien entre vosotros, o que hubo un malentendido en un momento determinado, pero que tú tienes la necesidad interna de hacer esa llamada de teléfono. Bueno, tienes dos opciones. Una es coger y hacer caso de esa sensación que tienes y llamar a esa persona por teléfono a ver qué es lo que pasa. Y si no la quieres llamar, mandarle un mensaje, da lo mismo. La cuestión es que confíes en esa voz interior que hay en ti, ¿no? O la otra opción es simplemente por miedo, por vergüenza, por miedo al rechazo, por qué reacción puede tener esta persona, no lo hago. Me quedo bloqueado, me quedo parado, parada, y no hago esa acción que siento que debo de llevar a cabo. Bien, pues es una prueba pequeñita, quiero decir, no te está diciendo deja tu trabajo y empieza a hacer otra cosa totalmente diferente, que sería una prueba mayor, ¿no? O conectar con tu confianza de una manera mucho más elevada, ¿no? Mucho más potente. Entonces, ¿qué puede pasar cuando llames a esta persona? Que a lo mejor te lleves una sorpresa, una grata sorpresa, y esta persona te diga que lleva tiempo pensando en hablar contigo, o que te quería llamar también, que a ver si un día os sentáis y habláis, os ponéis al día, y te puedes llevar una grata sorpresa. Quiere decir que al final este tipo de cosas las puedes ir comprobando con cosas pequeñitas, ¿de acuerdo? Con cosas que no sean excesivamente grandes. Para algunos de vosotros a lo mejor llevar a cabo esa acción es algo muy grande, pero al final es un poco como recuperar la confianza. Va a depender de que yo también escuche mi voz interior, de que yo tome conciencia de realmente qué es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y es como que tienes que volver a conectar desde ese lugar que me parece, me parece que es muy interesante, y que esto te va a ayudar sobre todo a que tú vuelvas a empezar o empieces de verdad a tener confianza en ti mismo o en ti misma. Por eso es muy interesante esta tirada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una última carta. En este caso es un consejo para ti, es una afirmación que si te apetece puedes hacer durante todo el tiempo que tú sientas, ¿vale? Te va a ayudar sobre todo a que conectes con esa parte que hablábamos de la confianza. Fijaros qué carta ha salido. Cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar incondicionalmente en el universo. Bueno, evidentemente tiene que ver con la confianza, con volver a confiar en aquello que yo siento que realmente está en mi interior, ¿no? Y en este caso te habla de esa conexión, de que conectes realmente con tu parte interior, con esa voz que tiene un peso importante, que muchas veces vamos alejando porque tenemos pues una cierta inseguridad, miedo, que nos puede de alguna forma pues estar frenando. Bien,
Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, gatito que está sentado, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Por qué me cuesta tanto conectar con la seguridad que hay en mí? ¿Cuál es la causa? Bueno, la verdad es que esto es algo mucho más profundo. Esto sobre todo tiene que ver no tanto con las cosas que has podido experimentar aquí en tu existencia de este momento, que también evidentemente todo ayuda, pero sobre todo me habla mucho de una herida que tú traes, ¿no? De una herida de alma, estamos hablando básicamente. Entonces esto me dice que esto viene de atrás. Esto viene de otra vida, de otra existencia, o incluso te diría de otras existencias, porque al final aquí lo que nos están marcando es que esto está como muy arraigado en ti. Es muy posible que esa inseguridad haya estado siempre en ti, no se haya desarrollado a partir de un evento, de una situación determinada, sino que esa inseguridad podríamos hablar de que ha sido parte de ti durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas para mí más importantes que estoy viendo en esta tirada es que uno de los propósitos que tú traes, entre otros, porque no traemos solamente un propósito, traemos más, es sanar esto, ¿no? O tomar conciencia de esto, ¿bien? Bueno, vamos a ir por partes. Como os decía, esta primera carta nos está hablando, la carta del ermitaño, nos está hablando de que esto es algo que viene de atrás, que no es exactamente de esta existencia concretamente. Entonces esto viene impreso en el alma, de alguna forma parte del proceso kármico. Hay una herida de alma que tiene que ver con el abandono concretamente, que esto es lo que me llega con muchísima fuerza. Entonces esta herida de abandono hace que tengas una dificultad para poder tener seguridad, primero hacia los demás y evidentemente contigo mismo, contigo misma. Es como hay una parte en que cree que no eres merecedor o merecedora de tener la seguridad suficiente de las cosas, porque es como si estuvieras incompleto o incompleta. Entonces esto a veces es muy difícil ponerle palabras a la emoción y el sentimiento que uno tiene a nivel interior, pero creo que con lo que te he dicho vas a sentirte muy identificado o identificada. En ese sentido estaríamos hablando sobre todo de una profunda tristeza interna, y incluso cuando hay personas alrededor que tienen actitudes cariñosas o actitudes en las que te acompañan, tienes como una cierta tendencia a no poder ver la inmensidad de lo que te están ofreciendo, de lo que están compartiendo contigo, porque esa herida es tan fuerte, es tan grande, que no te deja ver con claridad que no estás tan abandonado o tan abandonada, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy complicado porque aun teniendo personas alrededor, esa herida es tan profunda y tan potente que cuesta muchísimo reconocer, ¿no? Y luego también es muy posible que te pase algo muy interesante que tiene que ver muchas veces cuando traemos esta herida de abandono, que nos hace evidentemente no tener seguridad prácticamente en nada en general, ¿de acuerdo? No en una cosa, sino en general en nada. Tiene que ver con que tú en muchas ocasiones cuando alguien te ofrece ese apoyo, cuando alguien te quiere acompañar, tampoco lo permites, o bien porque no sabes hacerlo, o bien porque te produce como un cierto rechazo, o sea, me vas a ayudar y de qué manera me vas a ayudar, qué me vas a pedir luego a cambio, y realmente quizás no es algo consciente, pero de una manera o de otra rechazas esa ayuda sin ser consciente al 100% de por qué lo haces, pero es muy posible que lo hagas. Entonces, por un lado te lamentas de que estás
entre comillas, abandonado o abandonada y que nadie está ahí para apoyarte cuando lo necesitas, y cuando tienes a alguien que te apoya, no recoges ese apoyo o no valoras lo que te está ofreciendo la otra persona. Esto no es una crítica, es simplemente parte del proceso de esa herida que tú traes de alma. Entonces esto hace que tú tengas una inseguridad importante cara a las personas que tienes alrededor y luego a la hora de tomar decisiones. Para sanar esta herida de abandono, lo primero que tienes que hacer es trabajar esa herida contigo mismo, contigo misma. Lo primero de todo es que no estamos abandonados. Podemos creer o tener esa sensación, pero en realidad no estamos abandonados. Tenemos siempre personas alrededor que nos quieren, nuestra familia, nuestras parejas, los amigos, personas que son como familia aunque no sean de la familia. Es decir, siempre vamos a conectar y a estar rodeados de personas que nos aprecian, vecinos, la persona que nos vende el pan, al que vamos de toda la vida. Lo que pasa es que no somos capaces a veces de tomar conciencia de ello. Entonces tú ejerces una fuerza tremenda y rechazas en muchas ocasiones la ayuda que te pueda llegar. Y esto es como el pez que se muerde la cola, quiero decir, es el cuento de nunca acabar. Por un lado, estás reclamando ese acompañamiento y cuando te lo dan, pones todos los obstáculos habidos y por haber en ello, ¿no? Hay mucho miedo también de demostrar tu vulnerabilidad, de mostrar pues que tienes problemas realmente importantes, porque a lo mejor te has creado una fachada de que tú lo superas todo y que tú puedes tirar para adelante con todo, o porque no quieres que tus miserias las sepan otros. Este tipo de cosas al final es miedo e inseguridad. Entonces, cuando tú empieces a trabajar de forma profunda esa herida de abandono que traes a nivel álmico, vas a transformar toda tu vida, vas a darle un giro totalmente a todo lo que hay a tu alrededor y vas a dejar de actuar de esta manera y vas a reconocer más todo eso bueno que ya está en tu vida. Bien, esto es muy importante. Esta última carta nos estaría diciendo que estás en un momento en el que debes de conectar con esta verdad interna que hay en ti, debes de tomar conciencia de que eres tú quien estás frenando cualquier posibilidad en muchas ocasiones de poder conectar con la seguridad de ti mismo, de ti misma, porque no te lo permites y porque esa herida tiene un peso demasiado fuerte como para que tú puedas conectar con esa autoconfianza. Entonces, importantísimo trabajar esto. Hazlo de forma terapéutica, como tú consideres, a quien tú quieras ir, te llegará. Si tú estás abierto o abierta y quieres de verdad trabajar esto en profundidad, lo que debes de hacer es estar abierto o abierta y te va a venir aquella terapia, aquel lugar donde debes de acudir, que te van a ayudar a trabajar de forma profunda. O te va a llegar un libro o vas a leer un artículo que va a conectarte y te va a hacer tomar conciencia de realmente de cuál es la forma o la manera correcta de trabajar en profundidad esa herida de abandono que tú traes. Por eso es muy importante que entiendas el mensaje que tienes aquí. Es un mensaje realmente interesante desde el punto de vista de que no, vuelvo a repetir que yo no descarto que aquí en tu día a día, en tu experiencia de vida, hayas podido conectar con el haberte también equivocado en más de una ocasión. Pero no es tanto esto, sino esa herida que tú traes de abandono profunda, que es lo que hace que sea muy complicado que conectes con una cierta seguridad, ya no en este ámbito o en el ámbito, digamos, tuyo personal, sino en general, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante que trabajes esa herida y si tú trabajas esa herida, va a haber una transformación muy, pero que muy importante en ti. Debes de aprender a integrar tu luz y tu oscuridad. Esto es muy, pero que muy importante. Y trabajar para equilibrar todas las áreas de tu vida. Esto es un trabajo tuyo, un trabajo de campo personal. Recuerda, importantísimo, integrar tu luz y tu oscuridad, que es
tus luces y tus sombras, muy importante. Y luego trabajar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. O sea, todas necesitan ser equilibradas porque hay una herida muy profunda de abandono y esta herida hace que estés desequilibrado o desequilibrada todo el tiempo. Importantísimo este mensaje, así que espero de corazón que lo entiendas y que comprendas el porqué de esa falta de seguridad. Bien, vamos a sacar una cartita que te va a ayudar a que puedas conectar y que puedas vibrar con esa situación de seguridad. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dicen, qué frase nos sale. Fíjate qué importante, te dice, vivir y actuar desde la alineación espiritual me permite confiar en que todo me saldrá bien, aunque no sepa cuándo ni cómo sucederá. Fíjate, yo me quedaría con esta frase y la repetiría muchas veces para que esto se instale en mí, porque al final esto también es importante para conectar con esa confianza, ¿no? Con esa seguridad. Pero recuerda sobre todo trabajar esa herida de abandono, que es lo que realmente te va a traer una transformación y un cambio a tu vida. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y recuerda que el próximo lunes volvemos a tener un vídeo del consejo semanal, siempre a las 2 del mediodía, hora española. Así que no me queda más que deciros que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana y que seáis felices.